noches o buenas tardes. Yo soy Alejandra de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, de este bendito movimiento Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Pertenezco a la comunidad de Corazón en Fuego y soy coordinadora diocesana de jóvenes. Y hoy tengo la encomienda de compartirte la siguiente formación, que es: mi fe tiene un propósito. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo te invito a que lleves tu mano a tu corazón, cierres un momentito tus ojos y digas en este momento: ven Espíritu Santo de Dios, pósate 3 veces en mi alma. Ven Espíritu Santo de sabiduría y prudencia. Ven Espíritu de conocimiento y fortaleza. Ven Espíritu Santo de paz. Ilumíname lo que debo de pensar y lo que debo de hablar. Que tu palabra llegue hoy hasta mi corazón y pueda yo realmente hacer los cambios necesarios en mi vida para llegar hasta ti. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir en la carta a los Hebreos. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas. Para empezar, vamos a ver que la palabra certeza en este versículo quiere decir propósito. Es el plan de Dios en mi vida, ese propósito que Dios tiene. De hecho, esta prédica se titula así, porque cualquier propósito que Dios tenga es un sueño que Dios tiene. Y debemos de tener en mente, hermanos, que Dios tiene un sueño perfecto para ti y para mí. Que Él nos pide empezar a caminar en la fe. Porque Él anhela que nosotros lleguemos a la felicidad completa. La felicidad es que realmente ese sueño, esa misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros se cumpla. Entonces, vamos a ir atravesando, te voy a decir el camino y después lo vamos a ir aterrizando un poquito en un héroe de la fe, en un personaje de la Biblia, ¿va? Entonces, primero vamos a ver que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Segundo, la fe contiene una visión. Primero, Dios se revela y sabemos que tiene una misión para cada uno de nosotros. Pero pues vamos a decir, ¿y cuál es la misión? Pues esa misión viene por medio de una visión. De cómo realmente Él te revela en tu mente, en tu corazón, por los acontecimientos diarios y en momentos importantes. Ese plan, ese sueño, ese propósito. El tercer paso para caminar en la fe es solamente caminar en la obediencia. En Romanos 10:17 podemos ver que la fe, por lo tanto, nace de la proclamación y la proclamación se realiza en virtud de la palabra de Cristo, palabra de Dios. Necesitamos prestar atención a los dichos que Dios nos dice en su palabra. Primero que nada debemos de entender que la palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Fue escrita por hombres, pero es palabra de Dios. Y que cada proyecto, y que cada plan, y que cada sueño que Dios tiene lo va a ir revelando a Él. Yo a mis hijos te comparto que cuando tienen algún problema, ellos están muy pequeños, pero tienen su Biblia de niños. Y en una ocasión yo le decía a mi hija, el problema que sea, la pregunta que tú tengas, Jesús te la va a contestar siempre. Y me decía, ¿y dónde? Primero, pregúntale. Segundo, está su palabra y sabemos que lo tenemos, pues lógicamente, en la Eucaristía y lo recibimos en el corazón. Entonces, la semana pasada justamente estaba mi niña muy atareada porque no encontraba su Biblia. Y pues a mí me causó un poquito de pregunta, ¿verdad? Porque la vi demasiado atareada. Le dije, pues hija, toma una de las mías. No, mamá, es que yo necesito encontrar una respuesta. Le decía, ¿cuál respuesta? Sí, mamá, es que todas las respuestas están en la Biblia.
Eso para mí fue Dios, el Espíritu Santo hablándome en mis hijos, porque realmente es así, hermano. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y en el momento que tú empiezas a proclamar la palabra de Dios, en el momento que tú y yo empezamos a leer esa palabra, en el momento que empezamos a hablar las palabras de Dios, en ese momento Dios viene a revelar ese propósito, en ese momento Dios viene a ponernos esa visión y por consiguiente el corazón se empieza a abrir para empezar a ser obedientes, para empezar a vivir en esa obediencia, porque un fruto de la obediencia es la protección. Tal vez en este momento estamos pasando por circunstancias muy, diferentes. Para algunos es un poco más difícil, para otros es un cambio. Lo que te quiero dar a entender es que Dios en este momento está rompiendo esquemas. Está rompiendo esquemas porque a lo que veníamos acostumbrados, Dios viene, y ya nos decía también el Papa Francisco, a quitarnos la omnipotencia, ¿no? Entonces, fruto de leer la palabra de Dios, fruto de empezar a caminar según los pensamientos de Dios, es que en automático llega una protección del cielo. Entonces vamos a resumirlo así. En el camino de Dios, Dios pone un sueño. Dios te lo muestra a ti, tú lo crees y lo obedeces a través de su palabra. Y esa palabra ya hecha acción es una protección sobre tu corazón. Entonces es ahí, hermanos, cuando nos damos cuenta de que Dios empieza a tener una victoria en nuestras vidas. Cuando vamos caminando en esos pasos de fe, en esos pasos que de repente, recordemos la parábola que decía Jesús de si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Cuando estaba preparando esta formación, esta prédica, también venía esas palabras de Jesús, pero en ese momento venía un árbol grande, frondoso, y venía a un lado una semillita, pero venía unas raíces torcidas. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que muchas veces primero vemos la semillita y vemos de esto que puede salir. Y la semilla va creciendo, va abriéndose. Y de repente es un montón de raíces enredadas que no tienen forma de árbol por ningún lado. Pero sin embargo, después va a dar un fruto en abundancia y se va a convertir en uno de los árboles que dan mayor sombra y que fue comparado, ¿no?, del tamaño de nuestra fe. Bueno, pues como quinto paso sería que en medio de toda esta maldad, de toda la oscuridad, lo que nos va a ayudar en este momento es tener la fe, tener la certeza en el corazón de que Dios está actuando en este momento. Aunque nosotros con nuestros ojos físicos no logramos ver, sí con nuestros ojos espirituales. Debemos de entrar en esa intimidad con Dios y realmente creer, aferrarte y creer que Él está actuando en este momento. Aún en medio del caos, aún en medio de la incertidumbre, Él está actuando en este momento. Todo esto que te dije, lo vamos a congelar, lo vamos a poner como una pausa y vamos a entrar a verlo con un ejemplo. Bueno, vamos a entrar a ver a uno de los héroes de la fe, y ese héroe de la fe es Noé. Nos vamos a echar un viaje por medio de la palabra de Dios en la Biblia entre Génesis 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a ver que en Génesis 6, en ese momento en el mundo reinaba la oscuridad. Había mucha incertidumbre, las personas eran demasiado orgullosas, había mucho pánico o indiferencia. En ese momento, en medio de todo ese caos, en medio de toda esa oscuridad, Dios vio a Noé.
y halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice Génesis 6:1, Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esa es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo que se portó bien en todo y Noé caminaba con Dios. ¡Wow! ¿No? Noé caminaba con Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este momento la palabra de Dios? Que cuando tú hallas gracia ante los ojos de Dios, Dios camina contigo. Que aún en medio de toda esa incertidumbre, toda esa oscuridad, Dios caminaba con Noé. El propósito de Dios es revelarle su corazón a aquellos que son sus amigos. Yo me imagino a Noé en algún momento, y de hecho yo creo que en las películas que algunas veces hemos visto, siempre se muestra que Noé está solo, que tal vez está bajo de un árbol dormido y que de repente Dios le habla, ¿no? Bueno, para que Noé estuviera debajo de ese árbol dormido es porque había trabajado. Para que Noé estuviera descansando, tal vez a los ojos de los demás podía estar descansando, pero solamente Dios y Él saben si estaban en esa intimidad, porque Dios le dio la gracia a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces aquí es donde empieza ese camino de la fe. Dios le da un propósito a Noé, y el propósito de Noé era ser el hombre diferente en medio de toda esa región de oscuridad. Era que fuera un hombre de fuertes convicciones, de autoridad. Es decir, que no se dejaría vencer por cualquier argumento, ni por cualquier pánico, ni por cualquier incertidumbre. Incluso, ni siquiera por sus propios sentimientos. Porque imaginemos, hermanos, muy seguramente, ¿cuántas personas no le estarían diciendo a Noé miles de cosas? En su manera de hablar, la manera de vestir, la manera de conducirse. Pero él tenía que tener una convicción, una certeza tan grande de que Dios estaba con él, de que tenía que ser obediente a Dios porque lo amaba, porque era su amigo. Y cuando tú tienes un amigo, cuando tú realmente amas a la persona, no la hieres. Y eso te hace ser obediente. Y eso, hermano, te da la protección de Dios, como lo dijimos, pero también te da esa autoridad. Por eso no era, a pesar de estar en medio de todos ellos, porque también sabemos que si había tanta maldad, muy seguramente había muchos asesinos. Pudieron haberlo hasta matado, ¿no? Y no fue así. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios y esa gracia de Dios en su vida. Entonces, si seguimos este recorrido, dice, Dios revela sus planes a Noé y le dice, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo y 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cómo Dios le revela a su amigo sus planes y le dice, es por culpa de su pecado que tengo que suprimirlo. O sea, si te fijas, tenemos un Dios tan bueno que no es que Dios los haya castigado, no, hermano, es el pecado mismo de todo ese pueblo el que los estaba llevando a la perdición, el que los estaba destruyendo. Y Dios decide, sabemos que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Pero antes que justo es misericordioso. Y por esa misericordia toma a Noé y le revela
lo que hay en su corazón, lo que le dice: he visto cómo se está perdiendo, he visto cómo el pecado está perjudicándolo. Y muy seguramente yo creo que Dios con dolor le ha de haber dicho, ¿no? Sin embargo, construye un arca hasta aquí. Dios no le había dicho: y tú vas a vivir, ¿verdad? O y te voy a salvar. Simplemente le dijo: tú construye un arca. Y le dio las medidas, vamos. Porque, ¿qué vamos, hermano? Segundo paso para caminar en la fe. Dios pone el propósito en tu vida. Y segundo, te da la visión. Yo creo que cuando le estaba dictando las medidas a Noé, yo creo que Noé, no sé en dónde si las escribió o cómo le hacía en ese momento, pero ha de haber estado imaginando 25 codos, 150 metros, ¿cuánto es? ¿Cuánto va de ancho? La brea. Porque Dios te da siempre la estrategia. Entonces, seguimos. En Génesis 7, 16 y 17 nos dice: y los que entraban a la arca eran macho y hembra de cada especie, que iban llegando según la orden de Dios. Y Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. El diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra. Crecieron pues las aguas y elevaron el arca por muy encima de la tierra. Imagínate, hermano, estar en una cuarentena en medio de un zoológico, porque había muchos animales ahí. Estaban sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa, 40 días enteritos, sin salir. Nos decía la palabra de Dios, ¿no? Que había unas pequeñas celdas para ver lo que pasaba afuera, para que entrara el aire, porque Dios estaba purificando la tierra. Ahora, hermano, cuando todos salieron del arca, cuando realmente salieron del arca, ya fue meses después. Porque dice la palabra de Dios que fueron, 40 días y 40 noches los que estuvo lloviendo, los que duró el diluvio. Pero después de eso, tardó en secarse la tierra. Dios estaba restaurando. Y con ellos y con esa restauración estaba dándole de nuevo una descendencia, unas nuevas tierras a Noé y a su familia. Porque realmente cuando tú eres obediente, cuando tú haces lo que Dios y realmente te sometes a la voluntad de Dios, en ese momento Dios tiene bendición para nosotros, y no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Y voy a resaltar un versículo aquí que tal vez no alcanzamos a comprender una palabra, en Génesis 7, 17, donde dice que entraron todos al arca, y en eso, y Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hubo algo en el mundo sobrenatural que se manifestó en el mundo natural, ¿sí? Esa sobrenaturalidad y esa gracia de Dios cerrando la puerta del arca, poniendo a salvo a Noé y a su familia, dándoles esa protección divina dentro del arca. Eso, hermano, eso es gracia. Eso es bendición. Porque la obediencia trae esa protección de Dios. Si vamos de ahí, nos vamos a saltar a Génesis 9, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Hermanos, estamos en medio de una crisis mundial. ¿Y sabes qué está haciendo Dios en este momento? Está levantando un pueblo lleno de fe. Un pueblo que tuvo que cambiar su manera de pensar y que está en ese proceso. Un pueblo que va a ser testimonio de que la fe vence y que la protección de Dios llega a nuestra familia. Porque cuando Dios ve una crisis, piensa siempre en la siguiente generación. Y hermano, déjame decirte una cosa. Nuestros hijos el día de mañana dirán que Dios nos protegió en medio de una pandemia,
en medio de una crisis mundial, en medio de que todo el mundo decía que era un caos, en medio de personas que sí estamos viendo dolorosamente cuántos muertos, pero que también Dios está transformando. Y ellos podrán proclamar que hubo mártires, que hubo sacerdotes que entregaban su vida, no como hace muchos años, sino como en estos tiempos de hoy, a un lado de una camilla de un hospital entregando su respirador, saliendo a los hospitales a repartir la comunión, a ir a las cárceles a perdonar los pecados, para escuchar esas confesiones. Eso es lo que Dios está viendo. Eso es lo que Dios le va a dejar a nuestros hijos también. Que ellos puedan ser testigos y puedan creer en el poder de Dios, que los ha salvado, que los rescató y que los va a seguir rescatando, y de un pueblo que camina de la mano de Dios. Porque la fe vence, y la fe vence en la cruz. Así en algún momento nosotros fuimos rescatados y se purificó el mundo por medio de esa arca de madera. Hemos visto que cientos de años después, gracias a que Dios mismo bajó por medio de su Hijo clavado en la cruz, hemos ahora tenido la victoria, y ese es el otro paso que nos faltaba, la victoria en la fe. La fe vence por medio de Jesús. Y vamos a leer este versículo y dice: entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Crees esto, hermano? ¿Realmente estás dispuesto a creerle a Dios? ¿Realmente quieres que el propósito de Dios en tu vida se cumpla? Que realmente tu fe sea una fe de propósito. Vamos a cerrar un minuto nuestros ojos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentres? No importa. Este es el momento de volvernos a Dios y de decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo hoy quiero que tú reines en mi vida. Quiero someter mis planes a tus planes. Perdón, Señor, si he sido desobediente. Perdóname también si no he buscado la respuesta en tu palabra. Si te he conocido poco y he hablado de ti mucho. Perdóname. Y hoy yo someto mi vida a ti y te doy gracias. Te doy gracias porque en este momento tú estás protegiéndome a mí, a mi familia, al mundo entero. Y aunque así como Jesús nos decía en la parábola de la semilla de mostaza, y era una semillita pequeña, esa semilla para que pueda llegar a ser ese árbol, hoy sabemos que tiene que echar raíces. Y tal vez las raíces están enredadas y nuestros ojos físicos no logran ver la película completa en el proyecto de Dios. Pero hoy, como tu hija, como tu hijo, quiero decirte que quiero tener una relación íntima contigo, que quiero conocer tus planes y que quiero someterme a ellos. Que hoy sé que hay un camino y que si yo tengo fe en ti, tú tienes un propósito en mi vida, un propósito de planes. Y que en este momento de mi vida es ser un instrumento de paz, ser un instrumento de sanación, ser un instrumento de amor. Ese instrumento que sane los corazones destrozados de los que tenemos más cerca de nuestras familias, en nuestro vecindario, por medio de una llamada, por medio de un mensaje. Hoy
Señor, tal vez hoy no puedo salir de esta arca, pero tú eres y estás moviendo todo. Gracias, Señor, porque tu victoria es mi victoria. Amén. Gracias, hermanos, y yo te invito a que sigas entrando en esa intimidad con Dios. Gloria a Dios.